Pantallas, el comunicado que varias organizaciones anticorrupción, miembros de la transparencia, han dado a conocer ayer. Y les cuento rapidito para ponerlo en contexto. La Ley Orgánica de la Contraloría definía la institución como un organismo estatal independiente de carácter técnico cuya misión es fiscalizar, regular y controlar los movimientos de los fondos y bienes públicos. Sin embargo, se ha aprobado recientemente una modificación y ha sido un regalo de Navidad porque se ha dado el 22 de diciembre. ¿Y qué están señalando estas agrupaciones? No solamente han rechazado la modificación, sino que alertan que esto no solamente le da a más de 2.900 funcionarios, que es la justificación que da la Contraloría, no solamente van a recibir una estabilidad. Lo que alerta estos organismos es que debilita la institucionalidad panameña en materia de prevención, sanción de la corrupción pública, al otorgarle al Contralor General de la República poderes discrecionales que le permitirá decidir sin contrapeso alguno qué investiga o qué deja de investigar, qué audita y qué deja de auditar. Dicho esto, y vamos a ampliar más el documento, ya nos acompaña Ernesto Cedeño, abogado con experiencia en esta materia. Por eso es que te he invitado, Ernesto, recordándole a nuestros televidentes y oyentes que tú trabajaste en la Contraloría como auditor, es tu expertise, y si quisiera compartir su opinión sobre esta modificación a la ley y que ha provocado el rechazo rotundo de varias organizaciones. Bienvenido, Ernesto, y gracias por estar con nosotros. Bendiciones, Panamá, en Dios y esperanza. Yo tengo que manifestar que yo el 23 de diciembre interpuse una acción de inconstitucionalidad en contra de 3 artículos de la modificación a la ley orgánica de la Contraloría y a la jurisdicción de cuentas. Y el 29 de diciembre recientemente hice una ampliación incorporando más elementos de juicio y otro artículo adicional. Ambas acciones le tocó como ponente a la magistrada Ángela Russo de Cedeño, y espero que juegue su papel con pertinencia y con independencia. Y este es un mensaje que debe tener pleno la Corte Suprema de Justicia, que se ubiquen en el fiel de la balanza y que hagan justicia administrativa a los asociados. Yo tengo que manifestar que a mí parece que es inconstitucional par de artículos de esa norma jurídica. Primero, por supuesto que hay un artículo que plantea la posibilidad que motu propio, sin motivación alguna, el Contralor puede determinar a su criterio cuándo archiva una investigación, a mi juicio violando el debido proceso. Inclusive si él quisiera cerrar una investigación violando las garantías de un investigado, no dándole oportunidad a que se defienda un investigado, inclusive sin motivación alguna, él puede cerrar una investigación. Me parece que eso es inconstitucional. Ya la Corte Suprema de Justicia y la Junta de Transcripción del Fallo establece que en un acto administrativo debe motivarse. Eso lo planteó en una demanda otrora que yo presenté contra un artículo de la Ley de Contrataciones Públicas. La Corte ha dicho en pleno que todo acto administrativo debe motivarse. Hay un artículo que plantea esa posibilidad que sin motivación alguna, a criterio del Contralor, él puede determinar cuándo inicia y cuándo cierra. Para mí, inconstitucional. También hay un artículo de esa norma que va de la teoría de separación de poderes. Es decir, primero le establece una función a la Contraloría que el constituyente no le dispensó, que es todo lo que es regular el funcionamiento operativo y normativo de la auditoría interna. Eso en el 280 de la Constitución no le da. Pero, peor aún, no es grave, supongamos que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, siguiendo el debido proceso, destituye un auditor interno. Sí. Esta modificación de la norma dice que tú no lo puedes destituir si la Contraloría ha capacitado a ese ser viviente. Es decir, ni el presidente ni los procuradores pueden hacer uso de sus derechos y con garantías constitucionales de disponer su personal honrando la garantía si el Contralor no la vale. Mire usted. Y también otro punto que me parece inconstitucional, que se incluye en la Ley Orgánica de la Contraloría, la modificación, como en la jurisdicción de cuentas, que se excluye a los funcionarios de la Contraloría de ser empleados de manejo aunque controlen fondos públicos. Y el resto de la ciudadanía que pudieran controlar, manejar fondos públicos, sí lo sujeta a la jurisdicción de cuentas y a los rigores de la jurisdicción penal en todo su esplendor. Entonces, yo creo que es importante que la Corte Suprema de Justicia se ubique, como dice la Constitución, en el fiel de la balanza, en un ente independiente y mande un mensaje. La presidenta de la Corte, escuche usted y los otros magistrados, manda un mensaje que aquí impera el 215 de la Constitución del antiformalismo, que habilitan de una vez por todas esta demanda y que lleven un mensaje contundente. Yo sí sé, para darte la oportunidad para interpelar, es una especie de matrimonio o concubinato escandaloso
entre la Asamblea Nacional de Diputados y Contralor, no sé por qué. Mire usted, en la reciente citación que ha hecho la Asamblea Nacional de Diputados por el caso minero, ¿a quién cita? Al ministro de Comercio y al ministro de Medio Ambiente, y debieron haber citado también al Contralor, porque a mi juicio, él debiera establecer funcionarios que controlen qué es lo que ingresa a la regalía, si hay una fiscalización adecuada, y no lo están citando. Entonces yo creo que esto tiene que parar y debe mandarse un mensaje contundente que la separación de poderes se honra y que todos deben jugar su papel. Bien, quiero hacer un alto para ahondar en estos dos aspectos que usted bien ha mencionado y que la gente lo tenga un poco claro porque de la manera más sencilla, según las reformas, los informes de auditoría e investigaciones serán aprobados o cerrados o archivados por el Contralor, según su criterio. O sea, si Ernesto Cedeño, auditor, está realizando una auditoría, ¿cómo funcionaba hasta ahora, antes de ser sancionado? ¿Cómo funcionaba eso? Ahora es el Contralor que dice, Ernesto, aguante esa ¿bajo qué? O sea, ¿es discrecionalidad del Contralor? O sea, ¿cómo sabe el Contralor que no es el auditor, que esa investigación, esa auditoría tiene que llegar a su fin? ¿Bajo qué argumento? O sea, ¿cómo funciona eso en la actualidad? Bueno, definitivamente que cómo funciona sin esta norma. Lamentablemente que la Asamblea Nacional de Diputados no jugó su papel adecuado, porque tú le puedes pedir ahorita mismo, y es un informado de que haga un informe de auditoría a la Contraloría, y el Contralor, si no le da la gana, no instruye auditoría interna, auditoría, hacer absolutamente nada. Pero los diputados, pues, y con el aval del presidente, dieron ABC a todo lo que está haciendo la Contraloría sin establecerse contrapeso o imprimir un tiempo para contestar el inicio de la auditoría. Y está de ejemplo la petición que yo hice que se auditara las planillas de la Asamblea, se le dice la Fiscalía de Cuentas. La Fiscalía de Cuentas le mandó el paquete de la petición al Contralor y el Contralor hasta este momento no ha instruido que se haga una auditoría. Entonces, en la práctica, ¿qué? Sí. Se le hacen las peticiones al Contralor, porque él también puede optar de oficio, él instruye a la auditoría que haga su papel, y cuando se ha evacuado toda la información, toda la investigación, entonces le dan un informe al Contralor. Pero como está ahora en la modificación, el Contralor ni siquiera puede esperar que se agote una investigación de auditoría, sino a su prudente, a su parecer, pues si sabe, se archiva eso, aunque ya haya instruido auditoría a hacer su papel, y dice, ¿sabe qué? Entonces se cerró. Sí. Para no decir la frase del distinguido Billy Ford que otro era manifestaba, esto se acabó y se acabó. Pero entonces eso es lo que no debe pasar. Ernesto, han calificado esto como una concentración del poder en la figura del Contralor. ¿Cuáles son los peligros de que esta norma haya sido aprobada y que se mantenga tal cual con el poder que se le está otorgando directamente al Contralor de la República? Bueno, yo tengo que respaldar el 280 de la Constitución. Yo fui formado por más de 17 años en la Contraloría y el constituyente le dio la potestad de fiscalizar y controlar, pero ya los hitos va a establecer la Corte Suprema de Justicia, pero no lo quieren cumplir en algunos puntos, es otra cosa. La Corte Suprema de Justicia, yo cuento con sentencia, que ha dicho, si llega un caso a la Contraloría no se puede exceder más de 30 días porque comete arbitrariedad. Y después la Contraloría sentarse un expediente y pasan 3 meses y no refrenda un contrato o no lo objeto. Eso lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia porque yo cuento con sentencia de esa magnitud. Yo no te puedo hablar de una concentración de poder a la Contraloría porque la Contraloría sí tiene la facultad de hacer los auditos correspondientes, de controlar. Es decir, es un monopolio constitucional y yo avalo esa teoría. Lo que yo estoy en desacuerdo que se le dé facultad a un ser viviente, ya no es los funcionarios de la Contraloría, es decir, ¿sabe qué? Esto se cerró violando las garantías constitucionales, no permitiendo que el investigado de un informe de auditoría responda a presente prueba, ¿no? Sino esto es su prudente arbitrio, lo cierro y esto se acabó. Eso no funciona desde el punto de vista procesal, no debiera funcionar. Sí. Y hoy podría ser cualquier persona que tenga un ala que no sea política, pero tiene que ver con visión de futuro. Pero dígame algo, Ernesto, ¿en qué momento? Bueno, ahí fallamos un montón de gente. O sea, ¿en qué momento ocurrió esto en la Asamblea y los diputados nos alertaron que esta modificación rayaba en lo que hoy ha provocado, en el temor y en la alerta que ha provocado? Ojo, y debo manifestarte, el Contralor de la República se pronunció ayer en un breve comunicado, ha respondido a los señalamientos, ha dicho estar dispuesto a sentarse para conversar al respecto. Esto no es sentarse. Yo no sé si los firmantes de esa nota
se van a sentar y yo creo que se pueden sentar, tomarse un café y un hojaldre, eso no hay ningún tipo de problema. El mensaje es contundente. Hay un matrimonio o concubinato escandaloso con los diputados hoy, con el señor pero sancionado por el presidente de la República, y eso no lo podemos obviar. Que sí. O sea, tampoco nadie le alertó al presidente de la República, ojo, que esto... O le alertaron, si no sencillamente no se quiere meter. ¿Quién es el que audita? Mira, la Corte Suprema de Justicia en pleno, yo también cuento con esa jurisprudencia planteado que en asuntos de peculado, la prueba maestra es el audito de la Contraloría General de la República. A mí yo le he hecho varias peticiones al Contralor. Y lo que ahora estoy haciendo también a través de la jurisdicción de cuentas, que la fiscal de cuentas me ha apoyado en esas peticiones, pero no salen, no arrancan ni en primera, porque ¿quién mueve del trono al Contralor para iniciar una auditoría en la Asamblea Nacional de Diputados? Y por supuesto, yo puedo analizar, en mi opinión, sí, el Contralor no auditó ni una planilla de la Asamblea. Entonces, con una especie de amor, de idilio, y decir, ¿sabe qué? Yo te voy a dar este partido, tú me has apoyado, Contralor, no quiere decir que es así. Yo analizo, Ernesto Cedeño Alvarado, que es así. Yo te apoyo con este tipo de normas, y tú me apoyas en no auditando. Y eso es un asunto que huele mal. Hay que hacer un paréntesis. Vemos primero, Castalia. ¿Cómo es posible? Y todos los 71 diputados igual, los 71. ¿Cómo es posible que ayer yo estaba siguiendo la Asamblea Nacional de Diputados y se estaban dando golpes de bueno, Cambio Democrático dijo ayer que va a ser oposición. Cambio Democrático dijo ayer que la bancada va a ser oposición. Ernesto, ayúdame a entender algo de la manera más sencilla para que la gente lo entienda. ¿Qué pasa con el rol de la Fiscalía de Cuentas? ¿Y qué pasa cuando el Ministerio Público pide una auditoría por una investigación? Como la ley no se ha modificado y perdieron los diputados una oportunidad de establecerle términos al Contralor, a la Contraloría, cuando se hace una petición. Ahorita mismo, el Ministerio Público, la Fiscalía de Cuentas, no hay norma jurídica que obligue al Contralor a decir, ¿sabe qué? Yo voy a responder o no voy a responder. A veces dice, cuando tenemos la oportunidad y el personal lo voy a hacer, a veces ni responde. Y digo que a veces ni responde, porque en el pedido que hizo Wales Ormechea, que hiciera un audito, o que pondrá la posibilidad de hacer un audito en la planilla de la Asamblea, no le había contestado y yo fui a la Fiscalía de Cuentas. ¿Cuándo este señor Contralor te va a contestar? Él puede contestar o no puede contestar como le da la gana, porque la norma no dice cuándo debe contestar. Para mí, debiera aplicarse el artículo 41 de la Constitución, que todo se debe responder 30 días, pero esas son las falencias que están en la norma y que ha avalado los diputados. Entonces yo creo que no están jugando su papel. A mi juicio, esta es una oportunidad que tiene Ángela Russo de Cedeño, es decir, admito esta demanda y que la Corte decida si lo que están diciendo, mira, todos los firmantes, o lo que digo yo, lo que dicen muchas personas, se compadece con la realidad o no, que se ha violado garantías constitucionales. Pero que la Corte juegue su papel, porque a mi juicio, en materia de fiscalización de la Contraloría, la Asamblea no está jugando su papel. Y cuando el señor Contralor dio su informe, el presidente de la Asamblea dice, vamos a citar posteriormente al Contralor para que acá, nunca lo citó. Bueno. Y cuando se está citando para el contrato minero a todo el personal que debe dar cuenta, solamente se citó al ministro de Comercio y al de Medio Ambiente, no está el Contralor, el que tiene que fiscalizar. Es un idilio, ya es como huele a concubinato escandaloso que tiene que parar. Que yo ruego a la magistrada Russo Cedeño y a la Corte Suprema de Justicia, le mando un mensaje contundente. Admite la acción y responda. Bueno, el que se quiere reunir con el Contralor de Organizaciones, que se reúne y que se tomen el café, pero lo importante es la Asamblea. Está irrespetando lo que son las garantías constitucionales. Le ha querido dar más poderes que el mismo constituyente. Precisó en el 280 al decirle, ustedes regulen todo lo funcional y operativo de la auditoría interna, cuando los auditores internos son subalternos del que los nombra. Y mi criterio ha sido, para darle independencia al auditor interno, que sea como una especie de Dirección General de Ingresos, un ente, por decirlo así, descentralizado, que no responda a nadie, pero no que ahora el que lo va a blindar es el poder del control. Eso sí es una concentración de poder, a mi juicio, y eso no puede seguir un Estado de Derecho. Razón por la cual ha sido presentada esta demanda de inconstitucionalidad contra esta recién sancionada ley de la Contraloría, y vamos a estar a la espera del accionar o de lo que haga la Corte Suprema de Justicia. Ernesto Cedeño, muchísimas gracias. Dios le bendiga.